En este trabajo discutiremos sobre las prácticas inapropiadas que se han llevado a cabo durante el periodo del año 2010 hasta la actualidad, con el fin de informar a la sociedad para que así pueda observar la política desde una mirada más crítica y con perspectiva de ética, y de este modo pueda ejercer sus derechos civiles. Así también se podrá evidenciar las posibles mejoras que debiesen existir, éticamente hablando, al momento de ejercer como funcionario público dentro de la política chilena, y además dilucidar fallas en las leyes contra corrupción. Ahora bien, este problema de corrupción golpea fuertemente a nuestra sociedad, en ámbitos valóricos, emocionales y económicos, provocando en ella desconfianza e incredibilidad hacia el sistema político, cayendo en nulas o deficientes representaciones de la política en la población. Dado este estudio, se invita a enseñar a cada uno de los ciudadanos chilenos a observar e identificar las acciones de corrupción realizadas por los políticos y cómo éstas afectan a cada una de las personas que habitan el país. El siguiente trabajo es de investigación cuantitativa, que tiene como objetivo principal explicar los fenómenos observables a través de recolección de datos, analizados mediante métodos basados en estadísticas e informática, por medio del análisis de documentos, de datos empíricos asociados a encuestas con un nivel de investigación descriptiva, donde nos dará a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes en la política, además de buscar especificar propiedades características y rasgos importantes del fenómeno de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de un fenómeno que sufre una evolución constante y va adoptando diversas formas, de acuerdo con los diferentes factores, tanto históricos como sociales. Por ende, resulta difícil encontrar una única definición. Puede ser utilizada en los distintos escenarios políticos, culturales y valóricos. En Chile, la corrupción se ve afectada en el ámbito político. Podemos ver casos muy relevantes, como es el caso de Corpesca y Penta. Corpesca influenció la ley de pesca de Chile, dado que influenció a ciertos políticos a crear una ley que iba en beneficio de las grandes empresas marítimas, dejando de lado a los pequeños pescadores artesanales. La ley hace muy poco condenó a un ex senador llamado Jaime Orpiz, quien fue condenado a 5 años de pena efectiva y además de ser inhabilitado en los cargos políticos. ¿Por qué fue condenado? Bueno, fue condenado por haber creado un lobby a través de esta ley y a la vez también recibió pagos de Corpesca en el financiamiento regular de su campaña, con el fin de sacar una ley que vaya en beneficio de estos. Esto quiere decir también en Chile que fueron condenados, pero las penas fueron muy bajas. A modo de decir que la ley aún no ha sido derogada y sigue funcionando y todavía sigue siendo ayuda para Corpesca. Si nos vamos a Penta comenzó con las alteraciones de declaraciones de renta a empresas fantasmas y a personas fantasmas, y que esos dineros, dado a la devolución de impuestos, se utilizaban para pagar campañas irregulares. La mayor parte de esto fue a personas que pertenecían a la Unión Demócrata Independiente, UDI. Actualmente este caso sigue en investigación, pero la mayoría de las personas no recibió penas con cárcel. Incluso fueron castigados y condenados a recibir clases de ética. Estos dos casos conllevan un golpe duro para la democracia chilena, dado que por culpa de estos hechos de corrupción la representación política ha bajado. Se ha visto una gran baja en la representación de la sociedad con los políticos. Se ha visto cómo esto ha sido un golpe fuerte y duro a la democracia chilena, aunque existan ciertas instituciones del Estado que van en ayuda a acabar con la corrupción, no ha sido 100% efectivo.
Se debe ir más allá, se debe mejorar la fiscalización, cosa que ha ido a la baja en los últimos años. También debemos mejorar en ciertas políticas públicas, endurecerlas, y a la vez debemos mejorar en las leyes. Las leyes no deben ser bajas, deben ser ocupadas como ejemplificadoras para que no vuelvan a cometerse estos hechos de corrupción. A la vez también debemos mejorar nuestros políticos, debemos mejorar la política chilena, porque no puede ser que exista la corrupción en las bases donde se generan las leyes que van en ayuda de la ciudadanía y a mejorar tanto el desarrollo social como cultural y económico del país. En conclusión, la corrupción ha sido uno de los temas más preocupantes en Chile, ya que en muchos de los casos quedan impunes sin ser procesados penalmente y la población chilena siempre paga los costos de las irregularidades con los impuestos. Es necesario acabar con las prácticas recurrentes de la corrupción política, como lo son el manejo inapropiado de información privilegiada, el soborno, lobby político y financiamiento irregular de campañas políticas. Y si bien se han creado distintas instituciones para poner fin a estas prácticas, no ha sido suficiente. Se debe poner fin a todo tipo de financiamiento de privados en la política. Los políticos no deben ser partícipes de empresas o tener cargos en el sector privado. Ejemplo de esto es en Estados Unidos, donde el banquero solo es banquero y no posee otras empresas de diferentes rubros. Asimismo, aumentar las penas y castigos a quienes sean responsables de estas prácticas, con la nulidad de presentarse a cargos políticos, y los privados con sanciones al alza de impuestos.